Y bueno, hablando de ya la muerte celular en tiempos, en duración de la lesión, dependiendo el efecto, vamos a ver que primero la lesión reversible, como les dijimos, dependiendo a que caiga o no la función celular, de que se pueda recuperar, de que haya una buena adaptación celular, una mala adaptación celular, esta lesión celular, como lo dice su nombre, puede ser reversible. Va de una lesión a una adaptación celular y revierte a una célula normal. Por eso es que esta flechita va de vuelta. Entonces la duración acá es intermitente y segmentada. Depende a cuán afectada sea la función celular. Pero ya trazamos una línea para ver lo que es la lesión celular irreversible. Acá, en cuestión de segundos, minutos, el tipo de órgano, el estadio patológico, el paciente como tal, si está sano, enfermo, si tiene el mismo estrés, si tiene procesos autoinmunes, pacientes inmunodeprimidos, la muerte celular en duración es muy independiente. Pero en líneas generales vamos a ver la muerte celular como tal a una microscopía ultraestructural. ¿Ya? Se van a identificar los cambios en cuestión de horas o minutos. Pero nosotros, con nuestra microscopía óptica, con nuestra tinción hematoxilina eosina, los cambios histológicos grandes y es más, los cambios morfológicos macroscópicos se van a ver mucho después de que incluso haya habido una muerte celular, ¿no? Entonces los cambios ultraestructurales se van a ver con grandes microscopios, los cambios histológicos con la microscopía óptica, ¿no? Y los cambios morfológicos macroscópicos que nosotros vamos a ver al ojo, todavía después. No es que la lesión tarde en durar más, sino es que nosotros tenemos que tener los medios para poder ver los tiempos, ¿no? Entonces, y esta depende también del tipo de paciente que estemos viendo. Entonces, la muerte celular, como les dije, sigue dos pasos. No se olviden y hay que saber diferenciarlos muy bien. La necrosis y la apoptosis, ¿no? Entonces, la necrosis, como dijimos, ¿no? Acá tenemos la célula normal y aquí hay una lesión reversible, ¿no? Reversible injury. Esta puede recuperarse. No se olviden, la lesión reversible todavía puede recuperarse. Pero ¿qué pasa en este trance? Les he nombrado ya las figuras de mielina, que son depósitos más o menos fibrinoides. Va a haber edema del retículo endoplásmico y mitocondrias. Va a haber vesículas de la membrana celular, pues porque está empezando, ¿no?, la fragmentación del reborde celular. Va a haber también esta lesión, si esta lesión progresa, vamos a seguir viendo las figuras de mielina y aparte ya vamos a ver la rotura de la membrana plasmática con organelos y núcleo saliendo su contenido. Vamos a ver nuevamente los contenidos amorfos en mitocondrias, dando lugar a la necrosis. No se olviden algo muy importante, aquí hay inflamación. En la necrosis siempre hay inflamación, pregunta de examen. En la apoptosis no se asocia a inflamación. ¿Ya? Entonces aquí me lleva a la necrosis. Aquí ustedes me responderán qué cambios hay. Ya lo hemos repetido, las figuras de mielina, los cuerpos amorfos, rotura de membrana plasmática, salida del núcleo por salida de contenidos, vesículas de la membrana, pero lo más importante es el edema. Pregunta de examen, ¿eh? Entonces, acá, la otra parte de muerte celular, la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa con la apoptosis? Primero hay una condensación de la cromatina. También se forman estas pequeñas vesículas en la membrana. Aquí
Diferencia, otra gran diferencia. Hay una fragmentación celular clara, progresiva, con presencia de cuerpos apoptóticos, que es la característica de la apoptosis, ¿no? Hay una fragmentación celular con la presencia de cuerpos apoptóticos. Y finalmente hay la formación del fagocito, que va a ser, como su nombre lo dice, la fagocitosis de las células y de estos fragmentos apoptóticos. ¿Ya? Entonces estos son los cambios morfológicos de la lesión celular que van a culminar ya sea en necrosis o en apoptosis. No se olviden, esto es con inflamación, se asocia inflamación, se ve inflamación en la necrosis. En la apoptosis no, y vean todas las diferencias. Aquí vamos a ver algunas de las diferencias entre la necrosis y la apoptosis. Vamos a ver que en el tamaño nuclear en la necrosis ha aumentado, ¿por qué? Por el edema. Vuelvo a repetir, edema, necrosis, edema, necrosis. En la apoptosis hay disminución más bien del tamaño, entonces por una retracción. Los cambios nucleares en la necrosis va a sufrir ya sea pignosis, cariolisis o cariorexis. En la apoptosis el núcleo sufre una fragmentación del nucleosoma. La membrana plasmática, en la necrosis hay pérdida de la integridad. En la apoptosis está intacta. El contenido celular, en la necrosis hay digestión enzimática y en la apoptosis se liberan los cuerpos apoptóticos. No se olviden los cuerpos apoptóticos. Pregunta de examen. Repito, la inflamación adyacente en la necrosis está presente, en la apoptosis está ausente. Y bueno, el papel fisiológico patológico, la necrosis siempre es patológica. ¿Ok? La apoptosis puede ser fisiológica, pero también es patológica. Entonces yo les preguntaré, ¿un proceso fisiológico o patológico corresponde a necrosis o apoptosis? Ustedes ya me responderán, ¿no? Entonces, hablando de la necrosis y los cambios a nivel nuclear, pignosis, cariolisis, cariorexis, los tres son cambios morfológicos en el núcleo, ya básicamente en la cromatina. ¿Y qué va a pasar? En la pignosis, por ejemplo, como vemos acá, hay una condensación de la cromatina. Hay una retracción nuclear y aumento de la basofilia. En la cariorexis, como dice acá, hay una dispersión del núcleo en fragmentos. Hay una basofilia de la cromatina, se disipa. Y la cariolisis, como dice su nombre, lisis. Hay una disolución de la cromatina, hay una sombra nuclear. El núcleo pignótico, este núcleo pignótico ya ha sufrido una fragmentación. Todo eso lo vamos a ver en la necrosis. Y bueno, finalmente la célula murió. Cuando la causa que ha provocado la lesión se mantiene con gran intensidad por largo tiempo, las células no son capaces de soportar el daño y este se vuelve irreversible, lo que nos lleva a la tumba, ¿no? A la muerte celular. Y hablamos ahora netamente de lo que es la necrosis. Entonces, vamos a decir que la necrosis es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y de la digestión enzimática de la célula mortalmente lesionada, ¿no? Aquí ya no hay vuelta atrás. Hemos hablado, nuevamente voy a repetir, la célula, la lesión, en la lesión subletal o la lesión irreversible, tumefacción del retículo endoplásmico, de algunas mitocondrias, pérdida de ribosomas, recuperación asociada a eliminación de los componentes lisociados por autofagia, célula normal. La muerte, la necrosis, la célula recién muerta muestra pérdida del nucleolo, ausencia de ribosomas, tumefacción de todas las mitocondrias, tumefacción del retículo endoplásmico,
fragmentación de todas estas membranas internas, destrucción nuclear. Entonces la necrosis es la suma de cambios morfológicos resultantes de la degradación progresiva de las enzimas, de las células que han sufrido un daño mortal. Entonces las células necróticas no mantienen la integridad de la membrana, ¿no? Y su contenido se extravasa, se expulsa. ¿Qué ha pasado? Las enzimas que digieren la célula necrótica derivan de los lisosomas. Por ejemplo, 4 a 8 horas se pueden ver, por ejemplo, los primeros cambios en una necrosis de miocardio, ¿no? Ahora, tenemos esto que son, no confundan las cosas, estos son los patrones de necrosis tisular, ¿ya? Y dentro de ellas están los más frecuentes, nuestra necrosis de coagulación, nuestra necrosis de licuefacción o licuefactiva, nuestra necrosis gaseosa o de caseificación y nuestra necrosis grasa y uno menos que se lo ve con menos frecuencia es la gangrena, ¿no? La gangrena húmeda y la gangrena seca. Entonces vamos a hablar de la necrosis de coagulación. Vamos a decir entonces que el foco necrótico se parece a un coágulo sanguíneo y sus células están transformadas en lápidas sepulcrales acidófilas y opacas con desaparición parcial o total del núcleo y conservación de los contornos celulares, ¿ya? En realidad, en la necrosis va a haber, cada uno tiene un patrón, ya un patrón patognomónico, vamos a tener una macro, micro patognomónica. Pero a grandes rasgos, todos estos patrones de necrosis van a presentar a las células necróticas que van a mostrar. Primero, aumento de eosinofilia por la pérdida del ARN. Figuras de mielina que representan las células muertas reemplazadas por fosfolípidos que derivan de la membrana celular dañada. Y los cambios nucleares que ya hemos visto, pignosis, cariolisis y cariorresis. Repito, dentro de estos patrones todos tienen sus características macro y micro, pero dentro de estas siempre vamos a ver aumento de la eosinofilia, figuras de mielina y cambios nucleares. ¿Ya? Estamos hablando un poquito de la necrosis de coagulación. ¿Ya? Es el tipo más común de necrosis dentro de todos estos patrones. Es causada por lesión focal irreversible, en su mayor parte secundaria a la interrupción brusca del flujo sanguíneo. Existe desnaturalización de las proteínas poco después de que las células murieran, ¿no? Por ejemplo, la isquemia debido a obstrucción de un vaso puede dar lugar a necrosis coagulativa del tejido. Y esta área de necrosis coagulativa se va a denominar infarto, ¿no? Macroscópicamente tiene el aspecto de un coágulo sanguíneo. Microscópicamente, como les decía, hay una conversión de las células normales en sus lápidas, es decir, conservan los contornos de las células, de manera que es posible reconocer aún el tipo celular, pero pierden algunos detalles citoplasmáticos y nucleares, ¿no? Entonces acá vamos, coágulo, ¿no? Coágulo sanguíneo. En la microscopía vemos estas lápidas, ya, estas lápidas sobre las células necróticas, pero los vasos sanguíneos se puede reconocer que todavía forma parte de un epitelio glandular, ¿no? Se puede ver que era una glándula. ¿Ya? Incluso en la macroscopía se puede ver que va, ¿no? Dependiendo del... Vemos, ¿no? Que macroscópicamente, dependiendo del tiempo de evolución, aquí puede ser primero, cuando la lesión recién se está iniciando, puede ser amarillo, puede ser grisáceo, puede ser violáceo, hasta formar realmente coágulos, ¿no? Hasta formar realmente estos coágulos necróticos. Ok, encontré esto en internet sobre puedes...